Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Él le dijo: «Has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo, y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva». ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo». Palabra del Señor. La conversación de Jesús y el fariseo resulta muy interesante, porque aquí Jesús no responde directamente a la cuestión que le plantea, sino que le pregunta qué respuesta daría él mismo acerca de qué hacer para heredar la vida eterna. Y el fariseo contesta muy acertadamente uniendo un texto del Deuteronomio acerca de la primacía del amor a Dios y otro del Levítico sobre el amor al prójimo. El fariseo sabía perfectamente cuál era la respuesta teórica de aquello sobre lo que había preguntado a Jesús. Pero su pregunta no fue superflua. Muchas veces sucede que no basta con conocer la doctrina. Las dificultades se plantean acerca del modo de llevarlas a la práctica. En este caso, la cuestión no estaba clara en quién habría de considerar como prójimo y por tanto objeto del amor. Y Jesús le responde ahora con una parábola, en la que le habla de un sacerdote y un levita, que habían pasado de largo ante un viajero al que unos salteadores le habían robado todo y lo habían dejado malherido. Pero un samaritano que iba de viaje se llegó hasta él, y al verlo se llenó de compasión. Ese hombre samaritano, estremecido, reacciona, y se acerca y le venda las heridas, echando en ellas aceite y vino. Lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a la posada y él mismo lo cuidó. Y al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: «Cuida de él, y lo que gastes de más te lo daré a mi vuelta». El amor ha de ser visible y tangible. Reclama hechos concretos que ayuden a remediar las necesidades concretas de los demás. Por eso, después de plantear la parábola, Jesús pregunta a su interlocutor, al fariseo, que cuál de estos 3 le parece prójimo del que cayó en manos de los salteadores. Y él le dijo: el que tuvo misericordia de él. La pregunta de Jesús no es inocente. En el lenguaje del Antiguo Testamento, prójimo no es cualquier ser humano, sino el que pertenece al propio pueblo. Ciertamente el sacerdote y el levita pertenecían al pueblo judío, pero ninguno de sus contemporáneos habría dicho que un samaritano fuera su prójimo. Jesús pone en un compromiso al fariseo al preguntarle por cuál de estos 3 era el prójimo de aquel hombre malherido. Dice sencillamente: el que tuvo misericordia de él. La parábola de Jesús es provocativa. En la práctica, ¿quién fue el que tuvo misericordia con él? Ciertamente el samaritano fue verdadero prójimo de aquel hombre, pero también lo fue el posadero. El amor, después de todo, nunca podrá ser una palabra abstracta,
Por su misma naturaleza es vida concreta.